Ay, señor. Sí. Venga, luego. ¿Todo bien? Sí, sí, lo de Brito. Y entonces, aparte de la consulta Montemayor de la calle Fresno, ¿no habrá otra igual con el mismo nombre? O sea, de dos iguales. ¿Otra? Yo creo que no. ¿No? Bueno, vale, de acuerdo, gracias. Nada. Mierda.
Buenos días, Goyo. Mira, está Uy, ¿y el bigote? el bigote. Daños colaterales. Pues mucho mejor así, ¿eh? Sí. Por cierto, Goyo, ¿cómo has descansado después de lo de ayer por la tarde? Hombre, yo bien, la verdad. Pero el vecino de enfrente no creo que lo haya pasado muy bien con mi ronquido. Yo lo que tengo esa manía, ¿no? Que como no duermo en mi cama, ronco. No sé por qué, una manía. Él seguro que la descansó. ¿No? ¿Qué cosa tiene este hombre? Bueno. Por cierto, ¿los papeles que te di ayer me los has traído? Los papeles, los papeles. Vamos, que no. Los puse ayer también colocaditos. Que esta mañana me he levantado y no los encuentro. No sé dónde los he colocado. Sé que están bien colocados, pero no sé dónde. Bueno, pues nada, que me vas a hacer trabajar doble, hijo. Ay, Goyo, ¿dónde tendrás la cabeza? Porque yo me llego por los papeles ahora mismo, a ver si los encuentro, que no pasa nada. Déjalo, no te preocupes, que ya te lo vuelvo yo a preparar otra vez. Muchas gracias, mujer. De nada, pero hazme el favor de no darme más trabajo, que no te puedes imaginar la de papeleo que tenemos nosotros ahora aquí. Por cierto, esta tarde solo tiene una consulta con Jesús, ¿lo sabes? Ah, entonces me voy, ¿no? ¿Cómo que te vas? Tendrás que aprovechar para ponerte al día con todos los pacientes. ¿Al día? ¿Pero esto qué es? Daños colaterales. A mí anoche otra vez me dieron la paliza a mis padres. ¿Y eso? Yo qué sé, tío, que están amargados. Yo estuve con la otra en el cumpleaños de Sandra y cuando llegué era para oírlo. ¿Qué te dijeron? Imagínate, mi madre que porque llegabas ahora y mi padre en plan, anda, que empezamos bien el curso. Qué coñazo. Los míos ya se callan porque los tengo acostumbrados. Bastante hago con venir aquí. Para lo que haces aquí. ¿Eso, tío? ¡Hombre, Jesús! Te estaba yo echándote de menos. Te lo he dicho, no, digo, ¿dónde estará mi colega que no lo veo? A ver, ¿qué hago yo sin ti? Aburrirte, seguro. Tú a esta ni caso, ¿eh? Venga, pasa, hombre. Ven. Venga, deja ya pasar a los muchachos. Venga, ti, colega. ¿Nos vamos a pasar bien este curso o no? Marcos, venga, entrad. Tú siempre... Al loro, tengo que estar pendiente. La situación es grave. No, escúcheme. Usted ahora tiene que tomar una decisión. ¿Vivir o morir? No, por favor, soy inocente. Usted lo ha querido. ¿Le asustan las serpientes? Sí. Adelante. Buena, Goyo. Buena. Me has pillado... Le he pedido a Charo las fichas de los pacientes. Estaba repasándolas para ponerme al día. Ah, muy bien. Oye, que ha venido la policía. Le digo que pasen, que quiero hablar contigo. Claro. Que pasen. Acabo de llegar de Priego y nada, que no aparece el muy cabrón. No, si ya he buscado en Lucena, en Rute, en Cueva, no sé más dónde buscar. ¿Qué va? Sigue sin cogerlo. No lo sé, pero como se vaya a alguna capital va a ser imposible encontrarlo.
Mira, a esta altura a mí no se me ocurre otra cosa. ¿Ok? Perfecto. Nos vemos mañana al lado de la iglesia. Que no se te olviden las llaves de su casa. Gregorio Rivero, ¿verdad? Goyo. Goyo mejor. Goyo, ¿cuánto tiempo llevas trabajando aquí? Aquí poquísimo. ¿Exactamente? Exactamente 2 días. De acuerdo. Bueno, Goyo, hemos estado hablando con Javier y... Pero yo no, con Javier no... ¿No qué? Bueno, sí. Perdona, es que anoche dormí poco y Javier, mi jefe, sí, ya. Le decía a mi compañero que ya hemos hablado con su jefe, pero Sí. que nos gustaría también escucharlo a usted y que nos cuente lo que ha pasado. ¿Lo que ha pasado? Con Jesús Escudero. Usted fue el último que lo trató antes de lo de ayer, ¿verdad? Ah, eso, con Jesús. Sí, yo no sé dónde ha sacado ese otro la idea de tirarse por la azotea, vamos, que tiene valor. No sé si sabe que Jesús tiene una situación familiar complicada. Sí, el pobre muchacho ha tenido que lidiar con el abandono del padre y con la muerte de la madre hace unos años. Muy fácil no lo ha tenido. Ya, me imagino, ¿no? ¿Sabría decirnos si tiene otros problemas aparte de todo esto? Problemas serios, quiero decir. Problemas serios que yo sepa, que es por lo que viene aquí, porque sus compañeros lo acosan en el instituto, ¿no? Pero que yo sepa algo más de eso, ¿no? Pues habrá que estar atentos a eso. Es una edad muy complicada, como usted sabe. Pero de ahí a que muchachos jóvenes quieran matarse... ¿Sí? Sí, claro, sí. Para mañana a las 5. ¿Te puedes sentar un momentito? Ahora te atiendo, ¿vale? Sí, con Carmen. Sí, yo creo que no hay ningún problema. En fin, vamos. Bueno, gracias por todo. Muchas gracias. Es muy importante lo que hizo usted ayer. Sí, Pues sí. estamos orgullosos. Por cierto, una cosilla. Dígame. ¿Cómo lo convenció para no tirarse? ¿Inteligencia emocional? Un truquillo de psicólogo. Bueno, de todas formas va a tener que seguir atento a Jesús. Si ayer le hizo caso es que confía en usted, así que su apoyo va a ser muy importante para él a partir de ahora. Vale. Sí. Ah, bueno. Que te viene mejor. Bueno, si se entera de cualquier cosa, no duden en avisarnos. No se preocupe que ya va a ir. Vale, pues sí. Ahora mismo te lo A ver si entre todos podemos hacer algo. Espero que De sí. acuerdo. Hasta luego. Adiós. Hasta luego. Hasta pronto. Buenos días. Buenos días. Hasta luego. Buenos días. Hola Jesús, ¿ya estás aquí? ¿Qué pasa? ¿Cómo te ha ido el primer día? Normal. Oye, no tardes, ¿eh? Que esto está ya mismo. ¿Sí? Hola, buenas tardes. Soy Loli Fernández, la tutora de Jesús Escudero. ¿Sí? ¿Ha pasado algo? No se preocupe. Jesús está bien, pero estamos algo preocupados por lo que pasó ayer. Ya, no hemos llevado todo a un buen susto. Sí, a mí me lo contaron esta mañana. Y si le digo la verdad, no me lo podía creer. Justo por eso le llamo. Sí, dígame. Ya sabemos todos la situación personal de Jesús. Pero aparte de eso, aquí el año pasado tuvo un curso complicado y nos preocupa que eso esté empeorando las cosas. Bueno, me imagino que habrán tomado medidas. Sí,
Nosotros ya llevamos un par de años preocupados por él y hemos tenido reuniones con su abuela, con padres de otros alumnos, pero parece ser que las cosas no terminan de arreglarse. Ya. Por eso, ahora que empieza el curso, habíamos pensado que sería un buen momento para darle a los chicos una reunión sobre la convivencia. Desde un punto de vista psicológico, quiero decir. Más que nada para que tomen conciencia sobre el acoso. ¿Creen usted que podría? Bueno, la idea me parece bien, pero la verdad es que lo tenemos complicado ahora. Bueno, no se preocupe. No tendría que ser de una manera formal. Al contrario, Ya. más cercana. A lo mejor podemos hacerlo. Ay, se lo agradeceríamos mucho, de verdad. Yo mañana mismo lo tengo imposible. Pero creo que tengo a la persona indicada. Hola. Buenas tardes. ¿Para comer? Pues tiene usted este saloncito. Sí. O también este... Creo que le están llamando. Oye. Muchas gracias, ¿eh? Nada, hasta luego. ¿Qué haces? ¿Qué? A comer, ¿no? Ah, de el depósito. Todo es preciso, ¿no? Claro. Bueno, nos vemos, ¿eh? Oye, Sí. ¿te quieres sentar? ¿No te importa? No, por favor, qué tontería. Ah, vale, muchas gracias. Y... Qué bien. ¿Y aquí qué se come? ¿Y hoy el día qué? Agotador. ¿Y eso? ¿Mucho trabajo en consulta? No, hoy no, pero llevo toda la mañana en un curso de coaching laboral que nos ha propuesto Cristian. Ah, sí. Coaching, sí, es fundamental. Se lo he hecho yo, ¿eh? Pues yo no sé si estaré quedándome atrás, pero, en fin, ¿qué le vamos a hacer? Habrá que reciclarse. Hay que reciclarse y además, ya lo dice el refrán, camarón que se duerme se lo lleva la corriente. Está bueno, que eso, ¿eh? Sí, mucho. ¿Me pasa el pan? Sí. Jesús. Gracias. ¿No me vas a decir nada? ¿No me vas a contar cómo hay esta mañana? No sé. Sin más. ¿Y el chico aquel que hacía contigo muy buena amiga el año pasado? Se ha cambiado de instituto. ¿Se ha ido? Sí. ¿A dónde se ha ido? Ha ido a hacer el de arte. Toma. ¿Y la chica esta? Ya, abuela. ¿Yo? ¿Qué pasa? ¿Quieres que te pida un poco de agua? No. Ya se me ha pasado. ¿Quieres que salgamos fuera? No, fuera no. Es que... Lo del niño, la azotea, que se iba a tirar, y yo... Pobre. Es que fue muy duro, ¿verdad? Muy duro. A ti que no te dé apuro de hablar conmigo. Soy tu abuela y sabes que estoy aquí para lo que se haga falta. Sea lo que sea, ¿sabes? Porque yo te quiero mucho. Ya lo sé. Siempre hay alguien con quien hablar. Lo de ayer... Lo de ayer no va a pasar más. Ay, señor, si no llega a estar ese hombre allí. Pues se habría tirado. Bueno, Bollo. ¿Lo ves? No, en serio. Yo también estaba allí. Pude ir contigo, pero no fui capaz de reaccionar. Es que esto en Bristol pasa continuamente, vamos. No te digo todos los días, pero continuamente. Querrás decir, Rayton. No, es que yo en España hablo español. Bueno, la cuestión es que el niño ahora, gracias a ti, está bien, es lo que importa. Pero el niño no puede depender de mí. El niño tiene que volar solo. Bueno, volar solo es un decir, ¿no? ¿Y tú? ¿Estás bien? Sí.
Charo, la documentación de Goyo la tienes preparada ya. Buenas tardes, ¿no? Buenas tardes. En eso estoy ahora mismo. Que resulta que ha perdido los papeles y se lo estoy volviendo a preparar otra vez. Madre mía. De nada, ¿eh? Gracias. ¿Se puede saber qué es lo que te pasa a ti hoy? Nada. Ayer Cristina dando vueltas por aquí, mi hija. Ah, bueno. No te preocupes, ya se le pasará. Eso espero, a ver si es verdad. Y cambia esa cara, hombre, que aquí no se ha muerto nadie. ¡Ay, por Dios! ¿Qué más se conserva este hombre? Pero es que no se puede ser tan gilipollas. Y encima a la otra ahí, comiéndole la oreja. De verdad. Vamos a ver. ¿Tú quieres una tila y te tranquiliza un poquito? Y encima algunos profesores no le hacen ni caso. Todo da igual con los putos ruiditos. Es que ya estoy harto. Yo que te dije a ti de la sangre. Que echara sangre. Pero crucifícala. Que mañana vuelva a tener instituto. Sí, anda, no me lo recuerdes. O sea que... todo sigue igual, ¿no? ¿Qué quieres que cambie? Yo no te dije lo de ponerte una máscara. ¿Eso qué es? ¿Un truco de psicólogo? Ah, no, que no eres psicólogo. No, que te van a oír. Pues que me oigan. ¿Tú lo has dicho, te voy a hablar de ayer? Digo yo, no quiero hablar del tema, déjalo. Diego. ¿Qué? Que me llamo Diego. Mi abuela sabe que estoy mal en el instituto, pero no quiero darle más detalles. Ya tiene bastante ya con lo suyo. Yo creo que debería decírselo, ¿eh? ¿Y tú qué? ¿Tú le has contado a la gente de aquí lo tuyo? No, ¿verdad? Mira, Jesús, yo hoy he venido a la consulta únicamente porque quería saber cómo estabas. Y porque quería despedirme de ti. Me tengo que ir. ¿Cómo que te vas? Esto no lo puedo alargar más. Dime qué hago yo aquí. Pero... Esta mañana estuvo aquí la policía. Si me descubren, ¿qué les cuento? Me verían un lío gordísimo, además de los problemas que yo arrastro. ¿Y yo qué? Y tú, pues... Perdonad, muy rápido. Del Instituto Jesús nos han pedido una charla sobre convivencia, acoso escolar y demás. A mí me parece una buena idea, pero primero quiero saber tu opinión. ¿Tú qué crees? ¿Te parece bien que vaya Goyo mañana a tu clase? No. Disculpa, es que a mí no me parece bien. Porque, vamos, una charla con él allí en la clase y su psicólogo explicándole cosas que... no sé. Pues por mí no hay problema. Perfecto, arreglado. Después te pasa que te digo la hora que tienes que estar allí mañana. ¿Pero qué ha hecho, mendrugo? ¿Tú no ves que yo no puedo presentarme allí mañana? Que yo no soy psicólogo, no es que no te enteras. Pues ponte una máscara. Venga, ¿nos callamos? ¿Nos callamos? Irene, venga. Hoy ha venido a visitarnos Goyo. Goyo es psicólogo y está especializado en chicos y chicas de vuestra edad. Corrígeme si me equivoco. No. Vale. Goyo va a hablarnos de un tema muy importante. Un tema del cual hemos hablado mucho en clase y que tiene que ver con el respeto. Sergio. Venga. Bueno, vamos a hablar del bullying.
Esta idea sé yo que a muchos de vosotros os suena a rollo de instituto. Y no quiero que os quedéis con esa idea en la cabeza. El acoso no es una manía de los profesores, ni una cosa que sale de vez en cuando en las noticias. El acoso es un problema real, que afecta a gente real, como a cualquiera de vosotros. Goyo, tú has tratado con muchos chicos que han sufrido bullying, ¿verdad? Sí, con muchos, sí. Pues perfecto. Nos vas a poder hablar de muchas cositas. Así que cuéntanos, ¿en qué consiste el acoso? Buenas. Buenas, hombre. El acoso escolar es una cosa muy seria, ¿no? Porque si veis las noticias y la televisión siempre están repitiendo que si el acoso para acá, el acoso para allá. El acoso no es un tema menor, es más, es un tema mayor. Por eso el acoso es una cosa muy mala. ¿Quieres que paremos un momento? Loli, eso no nos dice a nosotros cuando no sabemos los exámenes. ¡Marcos! De maltrato psicológico, verbal y físico, ¿no? Y físico, que se da de forma reiterada en el ambiente escolar. Eso. Intimidación y estigmación. ¿Estigmación? ¿Eso qué es? ¿Pero este tío de dónde sale? Marcos, sal fuera. Venga ya, Loli, esto es de chiste. Quien debería irse es él. Qué vergüenza. Perdóname. Goyo, por favor. Habéis visto lo que ha pasado aquí, ¿no? ¿Os sentís incómodos? ¿Os sentís mal? Pues imaginaos lo que tiene que sufrir aquel que lo pasa diariamente y no tiene nadie que le abra la boca para echarle una mano. Y a ver si entendéis una cosa. Lo peor no es lo que ha dicho este. Churitos como este, me los ventilo yo así. Y me como dos en el desayuno. Lo peor no es eso. Lo peor es el silencio de nosotros. Si te digo la verdad, no me esperaba ese tipo de charla. Ni yo tampoco. No, en serio, la idea ha sido fantástica. Estas son las cosas que le llegan a los chavales. Hombre, se hace lo que se puede. Que no es poco. Me alegro mucho de que Jesús esté contigo. Al chico le hace falta mucha ayuda. Le va a venir muy bien verte. Bueno, a ver qué pasa. Goyo, pasa. Mucho papeleo, ¿no? ¿Dónde el papel aquí?
Vente por aquí, siéntate. Vamos tomando. No, tengo prisa. Mira cómo está la mesa. ¿Eh? Estadísticas, que sin protocolo, que sin informe de resultados. Un montón de papeles que en definitiva no sirven para nada. En fin. Quiero dejarlo. ¿El café? No. Esto, el trabajo. Mira, coño. Si es una broma, yo no, hoy no estoy para tonterías. ¿Eh? No es broma, ¿eh? Te lo digo de verdad. No te entiendo. No sé si tiene algún motivo, porque es que motivo hay concreto para El tiempo. ¿El tiempo? Como tú sabes, yo vengo de Bristol y allí hace más frío, ¿no? Y yo la verdad es que aquí con 40 y tantos grados, no te... Mira, Goyo, no creo que sea un motivo relevante para eso. Mira, si quieres te compramos un ventilador y por lo menos algo más fresco estará en el despacho. Yo lo siento, Javier, pero no puedo quedarme. Yo, de verdad, yo lo entiendo pero es que tengo que dejarlo. Tú sabes lo que pasó aquí hace 2 días, ¿verdad? Claro. Que lo de Jesús es muy delicado. Y ya sabes que él solamente habla contigo. Ya, pero tú por eso no te preocupes, ¿eh? Yo ayer hablé con él y al principio le costó un poco, pero él lo ha asimilado y... ¿Y si lo intenta otra vez, qué hacemos? Yo estoy seguro que no lo vuelvo a intentar. Te han ofrecido algo mejor, ¿verdad, Goyo? ¿La competencia, quizás? ¿Paco? ¿Paco? Sí, el de la otra clínica. Ah, no. Sabía que iba a ser un problema lo del sueldo, pero tú sabías lo que te tenía. Sabías lo que había y deberías habértelo pensado antes. Hay circunstancias las que, sinceramente, es que no puedo ser. Bueno, déjalo. Pero las cosas no se hacen así. Tú deberías saberlo. Solamente te pido que nos dejes por lo menos una semana de margen para que podamos organizar todos estos pacientes. Es que... Después tú te vayas a lo que quieras, ¿vale? Bueno, una semana. De menos. Aquí tenemos todo esto empantanado. Bueno, pues ya está todo hecho. Por cierto, Goyo. Dime. ¿Te acuerdas lo que me dijiste cuando te pregunté qué cualidad debe tener un buen psicólogo? Sí, de acuerdo. Pues no lo olvides. Vale. ¿Goyo? Sí. ¿Goyo? Diga usted. Me alegro mucho de verlo. Estuve aquí esta mañana y me dijeron que había salido usted. Soy Dolores, la abuela de Jesús. Encantado. Igualmente, encantada. Bueno, yo lo que quería era verlo para darle las gracias por lo que hizo usted con mi nieto el otro día. Que no tiene que darme las gracias. Sí. Yo he hecho simplemente lo que cualquiera hubiera hecho en mi Pero lugar. estaba usted en el sitio adecuado Sí, y eso a pero- mí no se me va a olvidar nunca. Muchísimas gracias. Mi nieto es que ha pasado mucho, ¿sabe usted? Y sus padres, bueno, algo le habrán contado ya, ¿no? Sí, algo sé, sí. Mi nieto prácticamente es que lo he criado yo sola. Y estamos los dos solos. Y si le pasara algo, yo no quiero ni pensarlo. Que no tiene que pensar ahora en que le pase nada. Usted tiene que pensar en el futuro y tirar para adelante, ya está. Hay que ser valiente, ¿verdad? Hay que ser valiente. Ay, Dios mío. Pero Dolores, usted ya es muy valiente. Bueno, No, por favor. Diga. Yo quería entregarle esto. a mí Esto no es un tiene que... detallito. No, yo... Es un detallito pequeño. Pero usted nada tiene más. que entregarme Verá a mí usted, nada ni darme yo, nada. No, yo lo sé. Me da cosa. No, que no le dé cosa. Verá usted, yo soy costurera y no puedo disponer de grandes lujos. Entonces, Pero- ¿esto lo ha hecho usted? Sí, sí. Pues es muy bonito, ¿eh? ¿Y esto de la G? De Goyo. Ah, de Goyo. Claro. De Goyo. Por mí, ¿no? Ay, pues muchas gracias, me ha gustado mucho, ¿eh? Muchas gracias. Menos mal que está usted aquí. Porque mi nieto lo que necesita es que alguien lo arrope. Que le ayude. Ayúdele usted, por Dios. Ayúdele usted.
¿Qué? ¿Has encontrado algo? Puede que aquí haya un hilo del que tirar. Pues ya me encargaré de tirarle yo.